Hola, ¿qué tal? Estamos en la unidad 3, llamada termodinámica, y específicamente en la sección 3.1, primera ley de la termodinámica. Antes de comenzar propiamente con esta ley, necesitamos que algunos conceptos queden muy claros para que podamos entrar a la primera ley sin ningún problema. Hay dos formas generales de transferir energía. La primera, haciendo que un objeto se mueva contra una fuerza, y es en lo que física vimos que se llama trabajo. El trabajo, que se representa con una W minúscula, es igual a fuerza por distancia, y debemos recordar que la fuerza es igual a masa por aceleración. Debemos considerar que hay situaciones en las que se realiza un trabajo aunque no sea muy aparente o aunque pensemos que no hay ningún trabajo. Un ejemplo sencillo es una planta. Resulta que las plantas absorben agua por sus raíces y las llevan al tallo y a las hojas. Evidentemente, esta agua tiene que moverse contra la gravedad, y eso implica que se realiza un trabajo. Incluso, por ejemplo, si estamos nosotros viendo una cafetera y está hirviendo el agua, vemos que sale vapor. Ese vapor se eleva contra la presión atmosférica. También se está realizando un trabajo. La segunda forma de transferir energía es cuando tenemos un cambio de temperatura. En este caso se transfiere la energía como calor. Aquí es importante recordar que el calor es la transferencia de energía a través de la frontera de un sistema debido a una diferencia de temperatura entre el sistema y sus alrededores. En este caso, la fuerza impulsora para que haya transferencia de calor es la diferencia de temperatura. Evidentemente, la aplicación de calor a un objeto causará que su temperatura se incremente. Tenemos aquí un esquema de un recipiente con agua, hay un termómetro y tenemos un mechero. El agua está originalmente a una temperatura inicial que vamos a llamar T1, y si se aplica un flujo de calor que vamos a representar con la letra Q minúscula, lo que sucederá es que hay un incremento de temperatura y vamos a llegar a una temperatura final que vamos a representar como T2. Entonces, el cambio de temperatura, que es T2 menos T1, lo vamos a representar como delta T. Evidentemente, el flujo de calor, es decir, Q, va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura. En estas primeras sesiones de termodinámica que tengamos, vamos a considerar que no ocurre reacción química, es decir, que estamos simplemente calentando agua y en el agua no hay ninguna reacción química. Así que solamente calentamos agua y entonces el flujo de calor va a ser directamente proporcional a la diferencia de temperatura. Para pasar de una proporcionalidad a una ecuación, necesitamos una constante de proporcionalidad. Por lo tanto, vamos a tener que Q es igual a esa constante que vamos a representar con la letra K por delta T. Muy bien. Esta constante tiene un nombre particular, se llama capacidad calorífica. El valor de la constante va a depender de las propiedades del objeto, porque no es lo mismo, por ejemplo, calentar un metal, calentar madera o calentar agua. Evidentemente, el calor se transfiere de forma distinta. Así que esta constante se va a relacionar con el material. Y cuando hablamos de la capacidad calorífica respecto a un gramo de material, a eso le vamos a llamar calor específico. Tenemos aquí una tabla con el calor específico de diferentes sustancias a 25 grados centígrados y presión atmosférica. Tenemos sólidos elementales, líquidos y gases, así como otros sólidos. Observamos, como ya era de suponer, valores muy diferentes. En el aluminio, por ejemplo, tenemos un calor específico de 900 joules por cada kilogramo grado centígrado. En la columna de al lado tenemos el equivalente en calorías. Hay 3 renglones que están resaltados en color. Estos renglones se corresponden al agua. En el primero tenemos hielo, es decir, agua sólida a menos 5 grados centígrados y tiene un calor específico de 2090 joules sobre kilogramo grado centígrado. Para agua líquida tenemos 4186 y para vapor, es decir, agua en estado gaseoso, 2010. Observamos que estos valores, si los comparamos con los demás materiales, son muy altos. Si estos valores son altos, significa
que calentar agua requiere bastante energía. ¿Cómo vamos a hacer cálculos con estos valores de la tabla? Vamos a utilizar la fórmula Q es igual a mc delta T. Ya habíamos dicho que C es el calor específico, que delta T es la diferencia de temperatura, y como este calor específico es por unidad de materia, puede ser gramo, kilogramo, como en la tabla, lo vamos a multiplicar por la masa para entonces así tener la cantidad de calor. Esta ecuación implica que el calor específico no varía con la temperatura, pero estrictamente hablando sí hay una variación. Entonces, si nosotros consideramos que el calor específico varía con la temperatura, la fórmula correcta sería la que ven en pantalla, con una integral definida. Aquí hay un detalle importante. Si nosotros hacemos cálculos con la fórmula que tiene la integral, la variación que podemos tener con la que está en rojo es muy pequeña. Y sin embargo, la que está en rojo es también mucho más fácil de utilizar. Por lo tanto, la que está en rojo, Q igual a mc delta T, es la fórmula que utilizaremos para nuestros cálculos. Y hablando de cálculos, aquí está el primero. ¿Cuánto calor se necesita para calentar 250 gramos de agua, que es aproximadamente una taza, de 22 grados centígrados, que es también aproximadamente la temperatura ambiente, acerca de su punto de ebullición, que es 98 grados centígrados? La fórmula pues es muy sencilla, Q es igual a mc delta T. La masa la tenemos como dato del problema, son 250 gramos. El calor específico lo tenemos de nuestra tabla y la diferencia de temperatura. En este caso sería temperatura final menos temperatura inicial. Sustituimos. La masa son 250 gramos. El calor específico es 1 caloría gramo grado centígrado. La temperatura final es 98 grados centígrados. La temperatura inicial 22 y esto nos arroja 19.000 calorías. Esta es la cantidad de calor que se necesita para calentar estos 250 gramos de agua de 22 a 98 grados centígrados. Si nosotros siguiéramos calentando el agua, es decir, la dejáramos por ejemplo en una estufa, sabríamos que si estamos al nivel del mar, llegaría hasta los 100 grados centígrados y comenzaría a hervir. Aquí hay un aspecto muy importante. Si la estufa sigue encendida, pues está añadiendo más calor al sistema. Sin embargo, una vez que llega a los 100 grados centígrados, la temperatura ya no se incrementa. Llegamos al punto de ebullición y la energía que se está adicionando al sistema se va a emplear en el cambio de fase, es decir, el agua se va a vaporizar, va a pasar de la fase líquida a la fase gaseosa, pero la temperatura ya no se va a incrementar. Así que tenemos otro efecto. Esta primer fórmula, Q igual a mc delta T, la vamos a utilizar únicamente cuando tengamos diferencias de temperatura y esto no implica un cambio de fase. Podemos calentar el agua como en este ejercicio, pero sin cambio de fase. Cuando tenemos un cambio de fase, esta ocurre a una temperatura constante. ¿Qué es lo que sucede con el calor que estamos añadiendo? Bueno, pues que este calor se invierte en que las partículas se mueven más rápido, es decir, aumentan su energía cinética, aumentan su traslación. Es decir, vamos a tener una serie de fenómenos a nivel molecular que son muy difíciles de cuantificar. La traslación, la rotación, la vibración e incluso las atracciones intramoleculares. Todo esto lo vamos a poner junto en un paquete al que le vamos a llamar energía interna. Entonces vamos a decir nosotros que al llegar a la temperatura del cambio de fase se sigue añadiendo calor y ese calor va a ir a un aumento de la energía interna. Ese aumento de energía interna va a ocasionar el cambio de fase o se va a utilizar en el cambio de fase. Vamos a considerar nosotros que la cantidad de energía para este cambio de fase, para una masa m de una sustancia, es el calor latente de la sustancia. Y la vamos a representar con una L mayúscula y este calor latente va a ser igual a Q sobre m, es decir, la cantidad de calor sobre la masa. De manera que también podemos tener tablas de calores latentes. Consideremos de nueva cuenta el agua. Su punto de fusión son 0 grados centígrados y lo que vemos como LF en la tercera columna es el calor latente de fusión.
Las unidades son joules sobre kilogramo. Tiene un valor de 3.33 por 10 a la 5. Esto significa que yo necesito esta cantidad de energía o de joules para poder convertir 1 kilogramo de hielo, es decir, 1 kilogramo de agua sólida a agua líquida, conservando la temperatura de 0 grados centígrados. Tenemos el punto de ebullición y el calor latente de vaporización. Si nosotros queremos el cambio de fase inverso, por ejemplo, vamos pensando en la vaporización. Si queremos pensar en la condensación, lo que hacemos es invertir el signo del calor latente. Por ejemplo, para estos 100 grados centígrados se requieren 2.26 por 10 a la 6 joules por cada kilogramo de agua para pasar de líquido a fase gaseosa. Ponemos un signo negativo, así que el calor latente de condensación sería menos 2.26 por 10 a la 6. El signo negativo significa que no vamos a añadir calor, sino al contrario, necesitamos nosotros retirar esa cantidad de energía del sistema para el cambio de fase. Así es como se interpreta. Tenemos ahora una gráfica en la que tenemos varios calentamientos y cambios de fase. Dice aquí, energía requerida para convertir un cubo de hielo, es decir, tenemos agua sólida de 1 gramo, tenemos 1 gramo de agua sólida, de menos 30 grados centígrados a vapor a 120 grados centígrados. Tenemos varias rectas, una recta A, una recta B, una recta C, D y E, que me indican las diferentes fases del proceso. La recta A involucra un calentamiento, es decir, vamos a llevar nuestro gramo de agua de menos 30 a 0 grados centígrados. Aquí no hay cambio de fase. Después comienza la recta B. La recta B es horizontal. Esto significa que la temperatura es constante. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Precisamente el cambio de fase. La temperatura es constante hasta que se termina el cambio de fase. Es decir, en este punto donde tengo el puntero, que es donde termina la recta A, lo que tenemos es 1 gramo de hielo a 0 grados centígrados. Justo aquí comienza el cambio de fase y conforme me muevo en la recta B, lo que voy a tener es una mezcla de hielo y agua en lo que ocurre el cambio de fase. Al llegar al final de la recta B, lo que tenemos es 1 gramo de agua líquida a 0 grados centígrados. Después viene el calentamiento del agua. La vamos a llevar de los 0 hasta los 100 grados centígrados. La recta C involucra que no hay cambio de fase, únicamente un calentamiento. Después, en donde inicia la recta D, significa que tenemos 1 gramo de agua a 100 grados centígrados, agua líquida. Justo aquí comienza otro cambio de fase. Vamos ahora a ir a la fase gaseosa, vamos a tener vapor. Y en todo el trayecto de la recta D tenemos el cambio de fase, que va a ser que en esta área vamos a tener agua y vapor, hasta que termina la recta D y aquí tenemos 1 gramo de vapor de agua a 100 grados centígrados. Lo que sigue después es el calentamiento de ese gramo de vapor de agua de 100 a 120 grados centígrados. Observamos que el área más grande está en el cambio de fase de agua a vapor. Esto significa que esta parte o este cambio de fase es la parte que requiere más energía de todo el proceso. Así que podemos concluir, sobre todo con los valores de calor específico que son altos para el agua, que obtener vapor de agua es un proceso que requiere bastante energía. Aquí tenemos los valores de energía que se requieren y vamos a calcular los dos primeros para dar una idea de cómo se hace. Para la recta A, el flujo de calor en la recta A, como no hay cambio de fase, solo hay un cambio de temperatura, pues vamos a utilizar mc delta T, es agua. La masa tenemos aquí que es 1 gramo y de tablas tomamos que el calor específico del agua en estado sólido, es decir, hielo, es 2090 joules sobre kilogramo grado centígrado. Como aquí tenemos 1 gramo, pues dividimos entre 1000 y nos queda 2.09 joules por cada gramo grado centígrado.
La temperatura final son 0 grados centígrados, la temperatura inicial son 30. Menos por menos da más y aquí tengo un 30 positivo. Así que es 30 por 2.09 y eso nos da 62.7 joules, que es el valor que vemos aquí. Es decir, es el calor que se requiere para pasar el hielo de menos 30 a 0 grados centígrados. Sigue siendo agua sólida. Después sigue, aquí está el cálculo, la recta B, que implica un cambio de fase. Como es un cambio de fase y ocurre a temperatura constante, la fórmula que vamos a utilizar es ml, es decir, la masa por el calor latente. La masa sigue siendo 1 gramo y el calor latente son 333 joules sobre gramo. Así que son 333 joules. Así que en este punto, al final de la recta B, pues tenemos que sumar los 333 joules que involucró el cambio de fase donde tenemos hielo y agua, y hay que sumarle también el paso del hielo de menos 30 a 0 grados centígrados. Así que 333 más casi 63 dan los 396 joules que tenemos aquí. Los cálculos seguirían de la misma manera. Para la recta C, como tenemos un calentamiento y no un cambio de fase, usamos otra vez mc delta T. Para la recta D vamos a utilizar ml porque es cambio de fase. Vamos ahora con este ejercicio. ¿Cuánto calor entra en la piel de una persona si recibe el calor liberado por, inciso A, 25 gramos de agua que inicialmente está a 100 grados centígrados al enfriarse a 34 grados centígrados? Bueno, el cálculo es bastante sencillo. No hay cambio de fase, es un enfriamiento de agua de 100 a 34. Entonces el calor va a ser igual a m por el calor específico delta T. La masa son 25 gramos. El calor específico del agua es 4.186 joules sobre grado centígrado. La temperatura final son 34 grados centígrados. La temperatura inicial son 100 grados. Este término me va a dar un signo negativo. Esto es importante. Así que al multiplicar por lo demás me da menos 6.906.9 joules. El signo negativo significa que se desprende calor. Es decir, estamos enfriando el sistema para que se enfríe. El sistema en este caso es el agua. Para que se enfríe debe desprender calor. Y ese calor pues va a la piel de la persona. Inciso B. 25 gramos de vapor de agua que inicialmente está a 100 grados centígrados al condensarse y enfriarse a la temperatura de la piel. Vamos a seguirla considerando como 34 grados centígrados. Bueno, lo que tenemos aquí pues es que hay vapor de agua que entra en contacto con la piel de una persona. Está a 100 grados centígrados. El agua se condensa, es decir, cambia de fase a líquido y va a seguir estando a 100 grados centígrados y luego se enfría en la piel de la persona hasta los 34 grados. Aquí debemos considerar primero el cálculo para el cambio de fase. Entonces mi fórmula a utilizar es Q igual a la masa por el calor latente de condensación. Ya habíamos visto que vamos a usar el valor del calor latente de vaporización, pero le vamos a cambiar el signo. Así que el resultado también va a ser negativo y es menos 56.500 joules. Entonces ahora debo sumar el calor debido a la condensación y después el calor debido al enfriamiento del agua. Y esto nos da menos 63.406.9 joules. Observen algo importante. Del calor que se deposita en la piel de la persona, en el caso del inciso B, lo que tenemos es que la mayor aportación es por el cambio de fase, es decir, el cambio de fase de vapor a agua líquida. Inciso C. ¿Qué le dice esto acerca de la severidad relativa de las quemaduras con agua caliente y vapor? Podemos concluir que es mucho más severa la quemadura con vapor que con agua caliente. Hasta aquí el tema. Muchísimas gracias.